Si se le pregunta a cualquiera por la calle cuál ha sido la noche más aterradora o angustiosa de la historia humana, probablemente la respuesta sea el estallido de alguna guerra mundial o la llegada de una gran plaga. Claro, eventos masivos, es lo lógico. Exacto, eventos a gran escala. Pero si nos trasladamos mentalmente al siglo I, a 12 hombres encerrados en un pequeño aposento alto en Jerusalén, el terror absoluto no vino por un ejército enemigo. No, llegó en forma de un discurso de despedida. Y tanto. Todo lo que creían saber, todo su proyecto de vida, se estaba desmoronando en tiempo real frente a sus ojos. Y la respuesta que recibieron en ese momento de pánico total es, curiosamente, el ancla más profunda para nuestra vida, hoy, en pleno siglo XXI. Es fascinante, la verdad. Lo es. Por eso hoy vamos a sumergirnos de lleno en un análisis profundo sobre la figura central de Jesucristo. Pero no vamos a mirarlo simplemente como un personaje histórico fascinante, que quedó congelado en el pasado. Eso sería quedarse muy a medias. Totalmente. Queremos explorarlo como la esperanza transformadora de nuestro futuro. Y la misión de esta conversación de hoy es entender cómo la promesa del regreso de Cristo no es una simple especulación para el fin del mundo. Es algo que cambia drásticamente lo que hacemos, por ejemplo, un martes cualquiera por la mañana en la oficina. Absolutamente. Porque el ser humano tiene una tendencia casi inevitable a vivir aferrado al presente material o mirando por el retrovisor hacia el pasado, buscando siempre algo tangible. Buscando seguridad donde se pueda. Radicalmente distinto. Nos invita a vivir en lo que podríamos definir como una tensión bendita, un equilibrio muy activo. Vale, vamos a analizar esto paso a paso. Explícame bien eso de la tensión, porque cuando se escucha la palabra tensión solemos pensar en estrés, en ansiedad, en un dolor de cuello que nos queremos quitar lo antes posible. Ya, claro. Pero fíjate, no es una tensión que genere ansiedad, es una postura vital consciente. El creyente está llamado a tener los pies muy firmemente plantados en la tierra, cumpliendo con sus responsabilidades cívicas, laborales, familiares. Con las manos manchadas, trabajando duro. Exactamente, sirviendo al prójimo. Pero, y aquí está la clave, simultáneamente debe tener los ojos espirituales puestos en el cielo, esperando con un anhelo genuino el regreso del Salvador. Es decir, que no consiste en mirar al cielo ignorando el sufrimiento de la tierra. No, para nada. Ni tampoco en desgastarse trabajando aquí abajo olvidando que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Es mantener ambas realidades vivas. Vale, entiendo el concepto. Pero sostener esa postura sin volverse loco o desequilibrarse hacia un extremo u otro no parece nada fácil. No lo es, desde luego. Y para entender cómo hacerlo, creo que tenemos que volver a esa noche que mencionaba al principio. Aposento alto. Últimos capítulos del Evangelio de Juan. Un momento teológicamente denso y emocionalmente devastador. Asfixiante, diría yo. Jesús les acaba de soltar que se marcha a un lugar donde no pueden seguirle. Les dice que Judas le va a traicionar, que Pedro, que era el líder del grupo, le va a negar rotundamente. Y la sombra aterradora de la cruz cayendo de lleno sobre la mesa. Es que esos hombres estaban sufriendo un colapso emocional en toda regla. Estaban viendo como 3 años de su vida después de haberlo dejado absolutamente todo por seguir a este maestro, parecían terminar en un fracaso estrepitoso y sangriento. Y es precisamente ahí, en medio de ese colapso, donde Jesús pronuncia unas palabras que rompen todos los esquemas lógicos. Él dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Una frase impresionante. Pero espera, detengámonos ahí un segundo, porque si lo leemos rápido, hoy en día esto suena a la típica frase de taza de café o a un simple «ánimo, chicos, todo va a salir bien». Sí, se puede malinterpretar como simple positivismo. Claro, pero conociendo el contexto judío, es una declaración muchísimo más fuerte, ¿verdad? Desde luego que sí, es una afirmación categórica, innegable e innegociable de su propia deidad absoluta. ¡Wow! Fíjate, les está diciendo a 12 hombres, que son judíos monoteístas muy estrictos, que depositen en él exactamente la misma fe inquebrantable, la misma reverencia que tienen por el Dios invisible, por Yahvé. Es que eso es muy fuerte para un judío del siglo I. Muchísimo. El antídoto que Jesús les ofrece contra el pánico al futuro no es darles un mapa detallado de lo que va a ocurrir al día siguiente. No les da respuestas logísticas. Les da una respuesta relacional. Exacto. Depositar una confianza robusta en su persona.
Y es justo después de esto cuando introduce esa imagen tan famosa de las moradas eternas, que la verdad a veces la malentendemos bastante. Creo que la palabra griega que se usa ahí es monai, ¿verdad? Sí, Monai. Y el contraste literario y cultural aquí es precioso y muy intencional. En aquella época, un peregrino o un nómada estaba más que acostumbrado a vivir en tiendas de campaña. Estructuras muy frágiles. Totalmente. Hechas de pieles, temporales, que se rasgaban con facilidad y estaban a merced del viento y del frío. Al usar la palabra Monai, Jesús está hablando de lugares de residencia permanente, Habitáculos sólidos. habitáculos inexpugnables, eso es. Está contrastando deliberadamente la fragilidad, el dolor y la temporalidad de este mundo terrenal con la solidez inamovible de la eternidad que Él va a preparar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante para nosotros hoy. Porque, a ver, me surge una duda razonable y creo que es un riesgo real. Si pensamos en esta promesa como pasar de una tienda de campaña agujereada a una mansión familiar de lujo y permanente, ¿no existe el riesgo de que nos enfoquemos más en los lujos del destino que en aquel que nos recibe? Ese es un peligro enorme, y lamentablemente es una visión que a veces se filtra en una especie de religión comercializada. O sea, convertir el cielo en un resort vacacional a gastos pagados. Tal cual. Pero lo fascinante aquí es que si prestamos atención, el propio Jesucristo desarma ese riesgo en la misma frase. Él no les dice que va a preparar un paraíso lleno de placeres abstractos para luego mandarles las llaves. Claro, el cielo no es simplemente una ubicación geográfica espectacular. Para nada. La meta final de la salvación cristiana no es un lugar, es una unión con una persona. Él dice, os tomaré a mí mismo. El propósito de su retorno es profundamente relacional. Es que un cielo sin Jesucristo simplemente no sería el cielo. Él es el centro de gravedad. Totalmente. Por eso siempre se insiste en que la Iglesia no está esperando simplemente un evento profético. No estamos tachando días en un calendario. La Iglesia espera al esposo. Espera a una persona. Y, vale, si la meta final es esa comunión relacional ininterrumpida con Cristo, y nosotros estamos ahora en esta especie de mientras tanto, la pregunta obligada es ¿cómo vivimos esto en el día a día? Y para responder a eso, es imperativo mirar al propio Jesús. ¿Cómo vivió Él su día a día? Porque si Él es nuestro modelo supremo de obediencia, su vida tiene que darnos la clave. Y me llama la atención la dependencia absoluta que mostraba. Es que es fascinante. A pesar de poseer en sí mismo toda la plenitud de la deidad, Jesús, en su humanidad, se apartaba frecuentemente a lugares desiertos para orar. Antes de tomar decisiones cruciales, pasaban noches enteras en vigilia, ¿no? Sí. Decisiones con impacto eterno. La comunión con el Padre no era un deber religioso secundario, era el manantial mismo de su ministerio. Voy a hacer de abogada del diablo aquí, porque a nivel teológico esto plantea un interrogante muy profundo. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel práctico? Si Jesús era coigual y coeterno con el Padre, el Dios encarnado, ¿por qué experimentaba esa necesidad tan vital de aislarse para orar? Es una paradoja tremenda para la mente natural, sí. Claro, ¿no resulta paradójico que el mismísimo Dios necesite orar? ¿Con quién está hablando? Es una pregunta excelente para no caer en herejías. Jesús no está hablando consigo mismo. El Padre y el Hijo son personas distintas dentro de la Trinidad. Su obediencia no era una carga legalista ni nacía de una falta de poder. Era amor, supongo. Exacto. Era la expresión visible de un amor perfecto y gozoso dentro de la misma deidad. Y el momento cumbre donde vemos esto es en Getsemaní. Cuando dice, no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese es el punto de sumisión máxima, ante un sufrimiento incomprensible, no por resignación, sino por pura obediencia forjada en el fuego de ese amor. Y claro, para el discípulo de hoy, eso significa que la intimidad espiritual y la obediencia práctica son inseparables. Amar al prójimo, caminar en pureza, perdonar, no son simples normas morales. No, son el fruto de esa comunión que transforma verdaderamente nuestro carácter rebelde. Una transformación que, seamos honestos, es imposible si intentamos lograrla apoyándonos en nuestras propias fuerzas. Que agotarías en 2 días. Totalmente. Y esto me lleva a pensar en los primeros discípulos. Si el listón estaba tan alto al ascender Jesús y dejarles en esta tensión escatológica entre la ascensión y el regreso, la Iglesia podría haberse sentido completamente huérfana. Se habrían sentido así si no fuera por el Consolador, el Espíritu de verdad. Claro.
Aquí entra en juego el ministerio del Espíritu Santo, el motor de nuestra supervivencia. Y es vital entenderlo. La mente humana en su estado natural está oscurecida por el pecado. No puede comprender plenamente las verdades espirituales solo con el intelecto. Es como entrar en el Museo del Prado a las 3 de la madrugada con todas las luces apagadas. Qué buena imagen. Las obras maestras de Velázquez, las obras de la Redención están ahí colgadas, son reales y perfectas, pero hasta que alguien no pulsa el interruptor y enciende los focos, es imposible percibir la belleza del cuadro. El Espíritu Santo enciende esa luz en la mente, ¿no? Me parece una analogía magnífica para explicar la iluminación espiritual. Y es clave entender que el Espíritu Santo no viene a dar nuevas revelaciones extravagantes que contradigan la Biblia. Sino que ilumina lo que ya está revelado. Eso es, ilumina el entendimiento para apreciar las verdades redentoras y nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero a ver, hay una línea muy fina aquí. Y quiero ponerme en el lugar del que duda. ¿Cómo puede alguien distinguir entre una verdadera iluminación del Espíritu Santo y una simple intuición emocional? O peor aún, un engaño sutil. Es un riesgo muy real. Porque, ¿cómo no caer en misticismos vacíos? Hoy se escucha mucho eso de yo siento que Dios me dice tal cosa, y a veces son auténticas barbaridades. Si conectamos esto con el panorama general, vemos la urgencia absoluta de tener discernimiento en tiempos de tanta confusión. Vivimos en una época de apostasía y el discernimiento es innegociable. Las Escrituras hablan de la figura de los hijos de Isaacar, ¿verdad? Exacto. Eran hombres entendidos en los tiempos que sabían lo que había que hacer. Hoy necesitamos ese mismo perfil. Y el filtro definitivo, el discernimiento real, exige medir toda experiencia con la autoridad inerrante de las Escrituras. Si no pasa el filtro de la Biblia, se descarta. Así de tajante. Y además, hay que evaluar si esa supuesta enseñanza o experiencia exalta verdaderamente la encarnación y la deidad soberana de Jesucristo. Si algo te produce orgullo espiritual o no genera frutos genuinos de santidad, no es el espíritu de verdad. Todo tiene que apuntar inevitablemente de vuelta a Cristo. Siempre. Bueno, creo que es hora de pasar de las alturas de la teología y del discernimiento a la pura gestión de la vida diaria. Pasar de la teología a la administración de la rutina. El terreno práctico, exacto. Porque se nos da el mandato de poner la mira en las cosas de arriba. Y esto, lógicamente, tiene que cambiar por completo el centro de gravedad de la mente y de los afectos. Lo reconfigura todo. Impone una mayordomía radical. Cuando la perspectiva del regreso de Cristo inunda tu mente, tu concepto del tiempo, del dinero y de tus energías sufre un cambio brutal. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Por ejemplo, un martes en el trabajo. Pues, por empezar, el tiempo deja de ser una propiedad tuya para malgastar en trivialidades. Se convierte en un recurso para cultivar tu fe y servir. ¿Y con el dinero? El dinero deja de ser un fin egoísta. Se convierte en una herramienta espiritual para aliviar el sufrimiento ajeno y avanzar el Evangelio. Es decir, acumular tesoros en el cielo. Y tus energías físicas se enfocan en actos que sabes que tienen un eco en la eternidad. Vale, entiendo el cambio de lente, pero aquí tengo que introducir un posible contrapunto. Se suele decir, casi como una acusación, que alguien puede ser tan espiritual que ya no sirve para nada en la tierra. Sí, la famosa crítica del escapismo. Exacto. ¿No existe verdaderamente el peligro de que esta perspectiva eterna nos lleve a un escapismo irresponsable? O sea, que descuidemos el trabajo, la familia, la excelencia profesional o incluso el arte, pensando que, como el rey ya viene, nada de esto importa. Rechazo rotundamente esa idea. Es producto de una mala teología. La realidad es diametralmente opuesta. La regeneración une místicamente al creyente con Cristo, y esa unión provoca que abordes las tareas seculares, tu trabajo, tu familia, con una excelencia renovada. Porque ahora lo haces como para el Señor. Exacto. Autores evangélicos clásicos como J.C. Ryle subrayaban incansablemente que la santificación exige una diligencia incansable y un esfuerzo consciente contra el pecado. No es aislarse en una burbuja. Es vivir de forma plena, aquí y ahora, pero con otro motor. La esperanza pura del regreso de Cristo es el motor que transforma tu temperamento, la forma en que haces negocios y tu lenguaje del día a día. Hay una frase que me encanta. Quien espera al rey no abandona la casa, la limpia y la prepara. ¡Qué maravilla de frase! Quien espera al rey prepara la casa, porque demuestra que esa esperanza, si es real, te lleva a la acción hoy mismo. Así es. Y lógicamente, esa acción no se puede quedar solo en el crecimiento interno,
Si la santidad es la preparación personal, hay una misión comunitaria externa e ineludible hasta el retorno del Rey, y es la evangelización, la Gran Comisión. Es un mandato de una majestuosidad tremenda, que abarca a todas las naciones y sumerge al individuo en una realidad trinitaria, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hacer discípulos, que no es solo transmitir datos. Para nada. No es llenar cabezas de información teológica. Es guiar hacia una obediencia sacrificial y amorosa. Y la urgencia de esta misión está directamente conectada a la inminencia del regreso de Cristo. El tiempo se agota. Y aquí planteamos un dilema muy moderno. Hoy en día la idea de evangelizar a veces se asocia con manipulación o con intentar asustar a la gente con el fuego del juicio final. Tiene mala prensa. Esto plantea una pregunta importante. ¿Cómo presentar el mensaje sin caer en eso? Exacto. ¿Cómo encaja verdaderamente el amor compasivo en esta advertencia escatológica sobre el fin de los tiempos? A ver, hay que entender que el tiempo de la gracia no es ilimitado. Imaginemos que la humanidad padece una enfermedad terminal y tú tienes la cura absoluta. Callarte la cura por miedo a ofender sería una crueldad tremenda. Exactamente. Sabiendo que las almas están atadas, la proclamación de la cruz y la resurrección sin ninguna manipulación emocional, pero con una persuasión muy firme impulsada por el amor de Cristo, es el acto de compasión más grande que un ser humano puede ofrecer. Rescatar a alguien del destino sin Dios es en realidad la expresión máxima de amor al prójimo. Es la urgencia del amor genuino. Pues creo que con esto hemos hecho un recorrido completísimo. Recapitulemos un poco el viaje teológico que hemos hecho hoy. Queda claro que la escatología no es un ejercicio árido para infundir miedo o debatir sobre fechas. En absoluto. Es el pulso vital de la fe cristiana. Vivir anclados en la persona de Jesucristo ofrece un consuelo indestructible frente al sufrimiento y la pérdida temporal. Un consuelo que sostiene de verdad y reitera ese llamado a vivir en esa tensión santa de la vigilancia activa que comentábamos al principio. Una vida donde la santidad práctica, el amor encarnado y la devoción gozosa adornan la verdad que hemos creído. Nos permite caminar por este mundo roto con un propósito eterno. Y para concluir, me gustaría dejar a quien nos escucha con una reflexión profunda, un pensamiento provocativo para darle vueltas a lo largo del día. Adelante. Si nos paramos a pensar, el tiempo mismo, las horas y minutos que vivimos, fue creado por Dios como un lienzo temporal, un puente muy estrecho cuya única y exclusiva finalidad es permitir que la criatura finita decida su postura eterna frente al Creador. Madre mía, qué perspectiva. Si el tiempo solo existe como un puente hacia la eternidad, ¿cómo cambia esto de forma radical el valor inmenso del minuto que estamos viviendo justo ahora? Es una reflexión que te sacude por dentro y lo reestructura absolutamente todo. Y nos une en esa nota de esperanza unánime y gozosa de quienes amamos y anhelamos el retorno de nuestro Rey. Amén, sí. Ven, Señor Jesús. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias, hasta pronto.